Vamos a empezar entonces la grabación. Pues buenas noches, chicos. El día de hoy hemos hablado ya mucho hemos hablado de cardiopatías congénitas, hemos tratado de plantear en estas sesiones cómo funcionan, cuáles son las más frecuentes, ya entienden ustedes qué es un ventrículo, que son dos ventrículos, cuáles son muchas correcciones, pero nada de esto o se puede realizar si nosotros no tenemos esta tecnología que es la circulación extracorpórea. Por supuesto que no solamente es una máquina, sino es todo una serie de conocimientos que hacen que las perfusionistas hagan que la función del corazón y de los pulmones sean o se puedan suplir con esta máquina, pero siempre llevando un equilibrio hemostático importante durante toda la cirugía. Entonces, la licenciada Marta Serna Rodríguez, ella es parte de nuestro equipo de perfusión en el hospital. Martita, además de ser una de las personas que han sacado adelante, es seguramente la persona que más le interesa estar el día a día actualizándose, estar en los grandes grupos de perfusión, no nada más en México, sino a nivel internacional. Martita, muchísimas gracias por tu disposición, por tu presentación del día de hoy. Te escuchamos todos muy atentos y te cedo la palabra. Muy bien. Gracias por esta invitación. Para mí realmente es muy placentero darles esta información y realmente hablarles de lo que es mi pasión. Pues bien, vamos a iniciar con el tema que es bomba o máquina de circulación extracorpórea. Es un dispositivo muy importante, como bien lo dijo el doctor Alcántara, para llevar a cabo la corrección de diferentes cardiopatías congénitas, es decir, manejar el corazón y el pulmón mientras se hace la corrección de esta cardiopatía. Pues un poco de antecedentes. Permítanme. Okay. Bueno, pues desde el año 1812 hubo diferentes intentos por llevar a cabo una oxigenación pulmonar con un soporte biventricular. Se hicieron diferentes estudios experimentales y bueno, hasta que en 1869 se logra oxigenar la sangre de manera artificial. Posteriormente, en el 1916, con el descubrimiento de la heparina, pues vino un auge muy importante para la investigación con respecto a las máquinas de circulación extracorpórea y a este dispositivo de oxigenación. No fue hasta 1953, o sea, estamos cumpliendo 68 años, de que se realiza la primera cirugía a corazón abierto con una paciente de 18 años a la que se le realizó un cierre de comunicación interauricular. Esto fue, pues, fue de las primeras cirugías o de los primeros casos que se reportaron. Posteriormente, este personaje, Gibbon, realizó otras cirugías, pero no tuvo el mismo éxito, entonces abandonó un poco esto de la corrección de cardiopatías congénitas soportadas con un dispositivo o máquina de circulación extracorpórea. En México, bueno, la primera cirugía se llevó a cabo en el Hospital de Jesús por el doctor Vaz, y en el Hospital Infantil, donde próximamente van a tener su rotación, se inicia la cirugía corazón en 1959 por el doctor González Serna. Posteriormente, en 1962, se publica el primer cierre de comunicación interauricular con un apoyo de dispositivo de apoyo circulatorio. Bien, pues, ¿en qué momento empiezan los antecedentes para perfusión? Bueno, a partir del 53, como ya les decía, en Filadelfia, John Gibbon fue quien realiza la primera cirugía. Posteriormente abandona esto de la corrección por diferentes motivos, entre ellos fracaso en las correcciones, y en 1954 Walter Lillahei realiza una circulación cruzada, es decir, utilizaba algún familiar, en este caso el papá o la mamá, que fuera del paciente, para que a través de su corazón y sus pulmones esto se pudiera oxigenar y mantener el corazón.
pero tuvo también un problema porque entonces se exponían 2 pacientes para solo corregir una cardiopatía. Hablando en México, en 1957, aquí empiezan los antecedentes para perfusión, porque el doctor Marcelo García Cornejo fue quien realiza la primera perfusión. Este personaje viaja a diferentes hospitales en Estados Unidos, adquiere muchísimo conocimiento y experiencia, y entonces en 1961 se crea la primera escuela de perfusión en el Instituto Nacional de Cardiología. Es una escuela que tiene un reconocimiento a nivel nacional y internacional, y hasta la fecha es la única que tiene un reconocimiento ya no solo por parte de la institución, sino también está reconocida por la Universidad Autónoma. Fue así como entonces empiezan las primeras generaciones de perfusionistas en México. Asimismo, en 1962 se realiza la primera cirugía, como les dije, con apoyo de bomba de circulación extracorpórea, y en 1970, que forman parte de nuestros antecedentes en el hospital infantil y también de perfusión, la primera perfusionista fue Rebeca Espinosa, que dejó un gran legado para nosotros y un aprendizaje muy importante. Fueron las bases de perfusión en el Hospital Infantil de México. Es importante mencionar que a través de estos 68 años ha ido evolucionando muchísimo, no solo con respecto a los dispositivos, sino al manejo, a la estandarización, a la aplicación de protocolos, con el fin de mejorar la calidad no solo del paciente, sino el manejo o la conducción de la perfusión. Bien, entonces esta es una comparativa del qué sucedía en los años 50. A su lado izquierdo o a mi lado izquierdo ven un oxigenador de burbuja, que fueron de los primeros que se utilizaron para llevar a cabo las correcciones de las cardiopatías congénitas, y asimismo a su lado está una máquina de circulación extracorpórea. Si podemos observar en una comparación con las diapositivas o con las imágenes del lado derecho, están los oxigenadores que totalmente han evolucionado de manera importante, ya que son oxigenadores muy pequeños, existen para diferentes tamaños de pacientes, ya sea pediátricos o adultos, y la máquina que hoy por hoy pues es la máquina que representa el avance de esta tecnología. Nada que ver en cuanto al tamaño, el objetivo sigue siendo el mismo. Les repito, se han estandarizado algunas normas, se han protocolizado manejos en paciente pediátrico, en paciente adulto, diferentes maneras de abordar la función de la perfusión. Entonces, en esta imagen nosotros podemos observar tan solo el tamaño de los dispositivos y con ello la evolución de estos mismos. Bien, ¿qué componentes se incluyen dentro de una perfusión o dentro del manejo de una máquina de circulación extracorpórea? Como podemos observar en esta imagen, es una bomba, es una máquina de rodillos que tiene 2 rodillos que giran en 180 grados. Dentro de los rodillos van alguna tubería que más adelante les voy a decir de qué material están hechos y cuáles son las características. Existen también reservorios venosos, como las cavidades derechas del corazón, el oxigenador que realiza las funciones del pulmón, un mezclador de gases, un blender donde va oxígeno y aire comprimido, que es necesario también y que va conectado al dispositivo del reservorio venoso. Dentro de estos materiales también existe algo que es un hemoconcentrador. Este hemoconcentrador tiene diferentes finalidades dentro del equipo que comprende el manejo de la circulación extracorpórea. Los filtros son filtros que se van colocados en distintos puntos estratégicos durante el circuito extracorpóreo, esto con el objetivo de evitar émbolos de aire, émbolos de partículas, inclusive a veces hay émbolos, por ejemplo, de cera para hueso, que es la que se utiliza para realizar la hemostasia a nivel external. Existe otro dispositivo que también es muy importante y que actualmente tiene mucha relevancia, ya que nos permite al cirujano utilizar cánulas de menor tamaño. Con esto quiere decir que las caretas que se realizan en la aurícula y en la aorta son un poco más pequeñas, y entonces esto nos permite a nosotros la utilidad de cánulas pequeñas,
pero sin nosotros tengamos ningún problema con el retorno y obviamente sin tener que sacrificar el flujo o el gasto cardíaco. Existen cánulas, tuberías, conectores de diferentes lúmenes, de diferentes tamaños, que van desde conectores de 3/16 hasta conectores de media pulgada. Las soluciones de cebado que existen, diferentes hospitales ocupan distintas soluciones de cebado, que son cristaloides, soluciones salinas, soluciones Harman, soluciones de plasma light. Existen los sistemas de cardioplegia, que son sistemas que pueden inducir o pasar esta solución de cardioplegia para protección miocárdica, un intercambiador de calor, que esto nos va a permitir subir o bajar la temperatura de acuerdo a las necesidades del evento quirúrgico o del paciente. Actualmente se están utilizando vaporizadores, ya sea con halogenado, en este caso isoflurane, para poder manejar, ya sea que requeríamos bajar las resistencias vasculares o aumentarlas. Esto de acuerdo a una gasometría y a un taller de gasometría que se realiza para poder evaluar y tomar diferentes decisiones. Pues bien, después de haberles dicho más o menos los componentes que incluyen dentro del manejo de la circulación extracorpórea, les muestro estas imágenes donde podemos observar a grosso modo lo que es las bombas de rodillo, que son las que más se utilizan en paciente pediátrico. Alcanzamos a observar que hay algunas líneas, son las tuberías, estas van dentro de esos rodillos, y también se alcanza a observar el oxigenador. Este oxigenador, bueno, este es el reservorio rígido, esta membrana que se alcanza a observar aquí es el oxigenador. Este es un dispositivo para aplicar una presión negativa. Como podemos observar aquí, este es el set de cardioplegia para poder infundir esa solución. Bueno, esta es una máquina que ya está preparada para poder realizar un cebado primario, es decir, desburbujear o eliminar todas las burbujas que se puedan quedar dentro de estos elementos, que va desde el hemoconcentrador, el reservorio rígido, el oxigenador y las tuberías. Alcanzamos a observar aquí diferentes puntos rojos, que son las llaves, porque también ahí nosotros conectamos algunos dispositivos, como son todos estos que alcanzan a observar en esta imagen. En esta otra imagen tenemos otro tipo de bomba. Les repito, hay muchísimos en el mercado, el objetivo es el mismo y lo más importante es estandarizar y llevar a cabo protocolos para poder conducir la perfusión, sobre todo en pacientes pediátricos que son un poco más complejos para poder manejar y que todo tiene que ser medido cautelosamente. En esta imagen también tenemos aquí las soluciones de cebado. Ahorita les voy a explicar más adelante cuál es el cebado. Si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden interrumpir porque después o se me van las ideas o se me van las preguntas. Entonces, bueno, estos son los diferentes tipos de máquinas. Ahora bien, como decía el doctor Alcántara, ¿quién conduce la perfusión? Lamentablemente, nosotros hemos visto que a veces hasta se desconoce, no solo en el ámbito en general, sino en el ámbito de la salud se desconoce quién realiza la perfusión o qué es un perfusionista. Bien, bueno, un perfusionista es un profesional que tiene ya la carrera de enfermería, una licenciatura en enfermería. Posteriormente se necesita que tenga una especialidad ya sea en terapia intensiva o que sea instrumentista. Una vez que cubra cualquiera de estas especialidades, entonces puede realizar la especialidad de perfusión. ¿Dónde se realiza esta? En el Instituto Nacional de Cardiología, que tiene un reconocimiento otorgado y certificado por la Universidad Autónoma. Es una especialidad donde el profesional no solo debe conocer los componentes del circuito extracorpóreo, como ya se los mencioné antes, debe de tener en cuenta cómo va a ser el cebado para mejorar las condiciones fisiológicas de este cebado en relación con las del paciente, conocer cuál es el uso de los hemoderivados, cuáles son las estrategias, cómo nos va a afectar la hemodilución, conocer a qué se refieren cuando decimos perfusión total, perfusión parcial, hipotermia profunda y paro,
conocer cuáles son los flujos de bomba o el gasto cardíaco de cada paciente, cuál es la composición de la cardioplegia y cuál es la que tiene mejor resultado como protección miocárdica, estrategia de gases, hablando de pacientes pediátricos o pacientes que se van a llevar a hipotermia profunda y paro, estrategias como pH-stat, técnicas de filtración, esto con el objetivo de disminuir toda la respuesta inflamatoria que se genera una vez que la sangre del paciente entra en contacto con este circuito que es ajeno, que aunque existen ya circuitos que tienen una materia o una capa endotelizada para disminuir la respuesta inflamatoria, bueno, pues todavía son dispositivos que generan la respuesta inflamatoria y que además depende mucho del tiempo que estuvo en contacto con estos dispositivos. Bien, también conoce cuál es la heparina, cuál es su función y cómo revertir la heparina. ¿Qué hacer ante un paciente que muestra una resistencia a la heparina? Porque la heparina pues, es un medicamento muy importante que va implícito dentro de la circulación extracorpórea. Todo este circuito, una vez que tenemos un cebado, le tenemos que administrar heparina, porque si no, si lo conectamos sin una heparina, puede suceder que se coagule todo el sistema. Entonces, bueno, son parte de los conocimientos que debe de tener un perfusionista, además de una fisiología renal, cerebral, cardíaca, de diferentes órganos, una fisiología y una anatomía, para saber cómo proteger de la mejor manera todos estos órganos. Porque representa no solo una protección miocárdica, de nada me sirve que se realice una corrección quirúrgica o una corrección de una cardiopatía congénita muy bien, con una técnica adecuada, con un éxito, si al final yo no le protegí el riñón o no le protegí el cerebro o diferentes órganos que también juegan un papel importante dentro de la perfusión. ¿Qué usos tiene la bomba de circulación extracorpórea? Bueno, la máquina de circulación extracorpórea, como pueden observarla aquí, y seguramente en el resto de la plática vamos a estar observando esta imagen porque aquí muestra mucho los rodillos. Este es el rodillo sistémico, este es el rodillo que va a generar el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco lo vamos a estar calculando de acuerdo al peso, a la superficie corporal del paciente y sobre todo a la temperatura. Lo ideal es mantener presiones medias por arriba en paciente pediátrico, por arriba de 30 milímetros de mercurio, para asegurar una buena perfusión. Recordemos que la presión media es la que nos habla de una buena perfusión a nivel tisular. Bien, ¿qué usos tiene? Bueno, en cirugía cardíaca, en todas las correcciones de cardiopatías congénitas que sean sometidas a corrección a cirugía corazón abierto, ¿no? Porque existen algunas correcciones o algunas cardiopatías que se realizan sin circulación extracorpórea. En trasplante cardíaco, en trasplante pulmonar y también tiene algunos usos en trasplante hepático. Otro uso también muy importante y poco conocido, sobre todo en el Hospital Infantil de México, pues es como quimioterapia hipertérmica para aquellos pacientes que tienen tumores abdominales, entonces se les aplica medicamentos que son para quimioterapia y estos se llevan a temperatura de 42 grados, se está impulsando con este rodillo sistémico y se mantiene conectado a un intercambiador de temperatura donde lo ideal es alcanzar los 42 grados de temperatura. Estos son los usos que actualmente se le dan a la máquina de circulación extracorpórea y que el perfusionista debe conocer cómo manejarlos en los diferentes eventos quirúrgicos. Entrando de lleno con el tema, la circulación extracorpórea pues es un estado de choque inducido para manejar la hemodinamia del paciente a través de un cortocircuito venoarterial, es decir, nosotros vamos a obtener por drenaje pasivo la sangre de las venas cavas o de la aurícula, dependiendo del tipo de canulación, lo vamos a obtener, llega al reservorio que antes les mencioné y de ese reservorio va a pasar al rodillo que funciona como rodillo sistémico o que va a manejar el gasto cardíaco, jala la sangre de ese reservorio rígido y la va a impulsar hacia la membrana del oxigenador. Una vez que se lleva aquí el transporte el intercambio alveolo capilar, entonces esa sangre es enviada al paciente a través de una línea
que está conectada a la aorta. A través de ese contacto se le brinda toda la circulación sistémica. Antes de que esa sangre sea regresada a la aorta, se toman gasometrías, se hacen diferentes mediciones, se realizan talleres de gasometrías y entonces se le tiene que enviar al paciente en las condiciones fisiológicas para no tener problemas y no tener, sobre todo, que empiece nuestro paciente a presentar problemas de hipoperfusión, problemas de desequilibrio ácido-base o de electrolitos. Entonces, una vez que llega al reservorio por la línea venosa, nosotros le enviamos por la línea arterial, pero ya en condiciones fisiológicas. Nuevamente podemos observar aquí la máquina de circulación extracorpórea. Esta es la que actualmente está en el Hospital Infantil de México, en el quirófano de cirugía cardiovascular. Como les decía, el flujo sanguíneo es inducido por la compresión de un tubo. Los tubos son de diferentes calibres, hay de 3/16, de 1/4, de 3/8, y entonces esos tubos van a pasar por estas bombas, por estos rodillos, de aquí la jala, la impulsa hacia la línea, hacia el oxigenador y de ahí hacia la línea arterial. ¿Cómo va a comprimir el tubo? Y la sangre va a irse hacia la línea arterial, hacia la aorta. Bien, estos son los oxigenadores. Existen de diferentes tamaños. Hay para pacientes neonatales, es decir, pacientes que pesan menos, pacientes neonatales o pacientes que tienen menos de 3 kilos de peso y pacientes adultos que son hasta, nosotros hemos tenido hasta pacientes de 60, 70 kilos. Son pacientes pediátricos con pesos de adultos. ¿Cuáles son las características de estos oxigenadores? Bueno, pues es una membrana de fibra hueca. Estos aparecieron, o más bien se introdujeron al mercado en los años 70. Tienen mucha alta biocompatibilidad, es decir, disminuyen de manera importante la respuesta inflamatoria, que son de los factores que más afectan la evolución del paciente. Existen de diferentes tamaños, diferentes membranas. En relación a la membrana de oxigenación, esta la elegimos de acuerdo a la superficie corporal del paciente. Un dato muy importante es que estas membranas solo tienen una vida media aproximadamente de 6 horas. Es decir, si la cirugía llegara a tardar un poco más, nosotros tenemos que estar pensando en cambiar este oxigenador porque nos va a empezar a dar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, vamos a empezar a retener CO2 con hipoxias y otros problemas que además que también la membrana va a presentar natas de fibrina que nos van a de alguna manera nos van a formar como un embolo o algo que nos impide enviar el flujo hacia la aorta. Entonces va a disminuir el flujo sanguíneo sistémico y vamos a tener una serie de problemas que van a deteriorar o van a alterar la evolución del paciente. De tal forma que, bueno, no hemos tenido hasta ahora, en lo que llevamos dando profesión, ningún problema con respecto a que tengamos que cambiar un circuito o un oxigenador de urgencia. Realmente los procedimientos quirúrgicos se han realizado en menos de este tiempo. También tenemos que estar llevando muy en cuenta la heparina que está circulando en estos circuitos, porque también si se llega a formar un trombo o un coágulo, ese coágulo va directamente hacia la aorta del paciente y el primer órgano al que se va a ir, pues va a ser hacia el cerebro. Entonces, bueno, tenemos que estar al pendiente de que en menos de este tiempo se corrijan las cardiopatías y si no, tener un dispositivo, un oxigenador listo para hacer el cambio. Les repito, no hemos tenido hasta ahorita ningún evento de ese tipo, espero que no se suceda. Porque cambiar un oxigenador no se realiza un cambio en 5 minutos. Lo mínimo que necesitamos para cambiar un oxigenador con toda la tubería, estamos hablando de casi 10 minutos, que representaría 10 minutos de paro para el paciente. En esta imagen observamos el intercambiador de temperatura. Siempre el paciente tiene que tener un monitor de temperatura rectal y faríngeo, sobre todo en aquellos pacientes
neonatos, en aquellos pacientes que tienen un arco aórtico hipoplásico, que donde se requiere estar monitoreando la temperatura en 2 sitios. Es importante porque muchas veces nosotros ahí observamos si tienen una aorta hipoplásica, nosotros observamos que la temperatura, la diferencial de temperaturas baja hasta 10 grados, entonces podemos avisarle al cirujano o entonces se prefiere por otro tipo de perfusión. La cuestión aquí es saber que este intercambiador de temperatura va conectada al oxigenador y tiene una malla de acero que le permite enfriar o calentar la sangre, pero no tiene contacto directo con la sangre. Aquí en esta imagen les muestro algunas de las cánulas. Estos son los dispositivos o las líneas a las que le llamamos línea arteriovenosa, la línea de oxigenación. Aquí observamos las cánulas, hay cánulas rectas, cánulas anguladas, y aquí observamos en esta imagen una cánula bicaval, que es decir, va a quedar a nivel de la llegada de la cava superior y de la cava inferior. De tal forma que, bueno, lo que es lo importante de estas cánulas, que deben ser transparentes. Las cánulas venosas deben tener un alma anillada, esto evita que se acoden, de tal forma que va a disminuir la obstrucción al flujo. Deben ser flexibles, sin que lleguen al grado de acodarse. Tener cambios a las temperaturas, les repito, ya sea que lo llevemos a 18 grados, una temperatura muy baja, o que lo mantengamos en 36, 37 grados. Es decir, es importante para nosotros también que al momento de elegir la cánula que se requiere, tengamos que verificar todas estas características, que sean resistentes al desgaste, que sean biocompatibles, y tienen distintos calibres. Para pacientes neonatales ocupamos tubería de 316 y para pacientes pediátricos de 1/4, ya para pacientes de mayores de 40 kilos ocupamos tubería de 3/8. El tipo de cánula que van a utilizar pues es decisión también del cirujano, puede sugerir cánulas rectas o cánulas anguladas de acuerdo a la habilidad que tenga cada cirujano. Perdón, en esta es importante que nosotros observemos que deben de ser transparentes porque aquí también nosotros observamos si se forma algún coagulito, estamos a tiempo de decirle al cirujano que puede retirar la cánula. Si observamos algún coágulo en las líneas, también nosotros podemos hacer diferentes maniobras para poder eliminar ese coágulo. Eso es lo importante de que sean siempre cánulas transparentes y tuberías transparentes. También se puede observar si hay una entrada de aire. Es también momento de decirle al cirujano para poder eliminar ese aire, porque no podemos permitir que ese aire avance, ya que se iría también inmediatamente hacia el cerebro. Los filtros son componentes muy importantes dentro de todo el circuito extracorpóreo. Este filtro va conectado antes entre el circuito extracorpóreo y la línea que va hacia la cánula arterial. Este filtro nos va a servir porque si hay algún émbolo de aire o de tejido o de cera para hueso, en este filtro se atrapa y lo envía nuevamente al reservorio. En el reservorio existen diferentes membranas que van a estar filtrando cualquier tipo de émbolo, ya sea por tejido o de cera, o inclusive tienen dentro de los oxigenadores hay una membrana que si se forma una burbuja de aire, esa membrana tiene la capacidad de deshacerla antes de que esa burbuja, siga avanzando. Existe este filtro, muchos ya lo identificarán, es muy parecido al que se utiliza dentro de la hemodiálisis. Este filtro lo que nos va a ayudar, va conectado en una línea de alta presión, nos va a ayudar de diferentes formas. Primero, para disminuir la respuesta inflamatoria. 2, para disminuir aumentar el hematocrito o la hemoglobina, porque en todos los circuitos se ceban primero con solución cristaloide, después hay que eliminar todo ese volumen para disminuir el grado de hemodilución y favorecer
con ella un hematocrito más elevado y mejorar la entrega de oxigenación. Existen estos filtros también están en la línea que va conectada hacia el oxigenador. Estos filtros son para evitar que si alguna partícula que existe en el aire o en el oxígeno que va conectado al oxigenador, se atrapen de manera en estos filtros. Una herramienta que estamos utilizando actualmente dentro de la circulación extracorpórea y el manejo de la perfusión es la aplicación de un vacío, o lo que le llamamos drenaje venoso asistido. Ese vacío no debe de exceder de los 50 milímetros de mercurio, es decir, esa presión nosotros la conectamos directamente sobre el reservorio y hacemos una succión, una presión negativa, de manera que absorbemos todo el volumen que está en las cavidades, en este caso en la cavidad derecha, en la aurícula. Absorbemos, mejoramos el retorno, ya no solo de manera pasiva, como les había dicho a un principio, sino aplicamos este drenaje y obtenemos un mejor drenaje, y con ello mejoramos nosotros la perfusión, es decir, el gasto cardíaco. Si nosotros llegáramos a tener menor volumen en el reservorio, de manera obligada tenemos que bajar los flujos. Si nosotros no llegáramos a bajar los flujos y continuamos dando los mismos flujos o el mismo gasto cardíaco que le corresponde al paciente sin tener un retorno venoso importante, lo que podemos ocasionar es aire en todo el circuito y aire al paciente. Entonces tenemos que estar al pendiente que nuestro retorno sea adecuado, y de esta manera nosotros estamos llevando a cabo este mecanismo con este sistema de drenaje venoso asistido, que también tiene otras ventajas desde el momento que se utiliza una de mejor tamaño, permite un campo exsangue para el cirujano, lo que le permite visualizar más rápido los defectos y hacer la corrección un poco más rápida. Y algo muy importante, que por lo que también lo hemos elegido, y sobre todo donde la hemodilución juega un papel muy importante con respecto a la entrega de oxígeno, bueno, pues es que reduce la hemodilución. Es decir, en la medida que nosotros absorbemos todo ese volumen que está ubicado en las cavidades derechas, no tenemos necesidad de estar reponiendo o de estar poniendo cristaloide en ese reservorio para evitar entrada de aire. Probablemente les suene un poquito complejo entender estos conceptos, pero la verdad es que cuando estén rotando por el hospital infantil, los esperamos en la sala 6, ahí la verdad es que todo se ve mejor en vivo y a todo color, y se entienden diferente los conceptos que estamos observando ahorita en esta presentación. Otro punto importante es que, como les decía, para que nosotros podamos utilizar un oxigenador o un dispositivo extracorpóreo, pues recordemos que debemos que la cascada de la coagulación se activa por lesión endotelial o por contacto con superficies extrañas. En este caso, todo el circuito extracorpóreo, desde las tuberías, el reservorio, son extraños para el cuerpo, entonces de tal manera que inmediatamente se activaría la cascada de la coagulación. Entonces siempre existe el manejo de la heparina, una heparina que va sistémica al paciente y otra heparina que nosotros utilizamos dentro de esos reservorios. No podemos iniciar la perfusión o conectar al paciente al circuito extracorpóreo si nosotros no tenemos una medición de heparina por arriba de 380 segundos. Si nosotros llegáramos a tener problema con la heparina, con este número que presentará 200, tenemos que indagar por qué nuestros tiempos de heparina están saliendo cortos. Puede ser que hayamos tomado la muestra mal, que no se le haya pasado la dosis de heparina sistémica necesaria, o que el paciente esté siendo resistencia a la heparina. Otro punto importante también, una vez que ya inició la circulación extracorpórea que nosotros tenemos dentro del conteo de la heparina o del tiempo de coagulación activado, más de 380 segundos, es que tenemos que estar evaluando durante toda la perfusión, haciendo mediciones de esa heparina. Depende mucho también de la temperatura. Actualmente se estila a realizar muchas de las correcciones en cardiopatías congénitas entre 35 y 36 grados. Es decir,
la heparina se va a consumir más rápido. Su vida media va de 30 hasta 90 minutos. Y con una temperatura en esos grados que les acabo de mencionar, se consume más rápido. Entonces, de tal manera que tenemos que estar haciendo mediciones cada 15 o 30 minutos. Y bueno, también algo importante que depende mucho de la duración del procedimiento quirúrgico. Hay procedimientos que se prolongan más de 2, 3 horas y entonces es importante, como les decía en un principio, estar haciendo mediciones porque no podemos permitir que se nos coagule el sistema o que se empiecen a formar natas de fibrina. Con respecto a las gasometrías, estas se realizan cada 30 minutos, tomamos gasometrías, existen dentro de todo el circuito extracorpóreo, existen cortocircuitos también que van de izquierda a derecha, es decir, un banco de llaves o otros dispositivos que nos permiten hacer la toma de muestras para poderlas procesar. Se realizan gasometría arterial y venosa para poder realizar taller de gasometría, realizar las modificaciones que se necesitan. Tenemos que llevar a cabo un equilibrio ácido-base, de tal forma que les decía, antes de enviarle la sangre al paciente, nosotros ya tenemos esa sangre que se le va a enviar en equilibrio ya de pH, CO2, de hematocrito, de diferentes electrolitos. Inclusive hemos estado observando que también tenemos que estar viendo la saturación venosa, cómo está la saturación arterial, cuál es la entrega de oxígeno. Entonces, bueno, estas gasometrías tienen que realizarse cada 30 minutos. Existen dispositivos o máquinas de circulación extracorpórea que ya tienen incorporado dentro de los accesorios de la misma máquina gasómetros en línea. Estos gasómetros nos permiten hacer todas estas mediciones segundo a segundo, de tal forma que no tenemos que estar esperando ni 15 ni 30 minutos para hacer las correcciones. Muchas veces cuando le hacemos la corrección ya no está adecuada a la gasometría que en ese momento llegó. Pero les repito, actualmente las máquinas de circulación extracorpórea han evolucionado tanto que se les han adaptado diferentes dispositivos que, bueno, mejoran la calidad en la perfusión. Y dentro de esos está un gasómetro en línea que nos permiten, les repito, hacer los cambios segundo a segundo. También nosotros manejamos, igual las máquinas ya tienen incluido dentro de sus accesorios estos vaporizadores para poder manejar, como les dije, el isoflurane como un vasodilatador sistémico, y esto nos permite medir o llevar a cabo las mediciones de las resistencias vasculares sistémicas y con eso mejorar el gasto cardíaco o el flujo hacia el paciente, manteniendo una media por arriba de 30 o 40 milímetros de mercurio. Bien, pues después de haber visto todos este tipo de situaciones o de dispositivos que van implícitos dentro de un circuito extracorpóreo o dentro de una máquina de circulación extracorpórea, o mejor conocido como una bomba de circulación extracorpórea, que aquí la observamos, esta que tiene la tapita roja es la que va a manejar el gasto cardíaco del paciente de acuerdo a la superficie corporal. Aquí se alcanza a observar el oxigenador. Estamos haciendo el montaje de este dispositivo. Rodillos. Las máquinas actualmente tienen entre 5 y 6 módulos. Cada módulo tiene algún objetivo, algún fin. Este actualmente lo utilizamos para pasar cardioplegia y los rodillos subsecuentes, que no se alcanzan a ver en la imagen, pero se ocupan como aspiradores, es decir, se dice que la cirugía cardíaca es una cirugía limpia porque se aspira toda la sangre que está en el campo quirúrgico, y esa sangre, una vez que se aspira por estos rodillos de esta forma, regresa a este reservorio de tal manera que se hace una autotransfusión. Lo ideal es que una vez que ya sabemos que tiene 380 segundos de tiempo de coagulación activado, entonces se encienden estos aspiradores, recuperamos toda la sangre del campo quirúrgico, se aspira hacia el reservorio y de aquí del reservorio pasa a este rodillo sistémico y le impulsa hacia una línea, hacia la aorta. Aquí nada más en esta imagen es cómo estamos haciendo la preparación de todo este circuito.
estamos haciendo el montaje del oxigenador para poder empezar a hacer el cebado. Bien. ¿Qué solución utilizamos para hacer el cebado o el desburbujeado de este oxigenador y de toda la línea que previamente les mostré? Utilizamos solución salina. Es una solución la más fisiológica para, les repito, lo ideal es manejar todo el contenido de este reservorio lo más fisiológico al paciente. La heparina, que es importante para evitar que se coagule el sistema. Utilizamos heparina y albúmina porque forma una capa endotelizada dentro de la tubería y esto de alguna manera reduce la respuesta inflamatoria ocasionada por el contacto con superficies extrañas. En pacientes pediátricos está protocolizado o estandarizado y sobre todo en aquellos que pesan menores de 10 kilos y claro, dependiendo también de la hemoglobina del paciente o del hematocrito, utilizar hemoderivados. De tal manera que siempre solicitamos hemoderivados a banco de sangre. Estos hemoderivados a veces tienen un poco de tiempo de que fueron extraídos, hablamos de más de 10 días, una semana, entonces tienen un pH, estos paquetes están muy ácidos, tienen potasios muy elevados, glucosas muy altas, de tal manera que utilizamos siempre bicarbonato para equilibrar esa acidosis. Como les decía, es sangre del banco extraída y obtenida del banco de sangre y estos traen una sustancia que evita que se coagule esa sangre, que es el citrato, y entonces pues nosotros tenemos que poner gluconato de calcio en el reservorio. Administramos magnesio también para evitar cualquier arritmia. Mannitol, que está descrito como el mejor barredor de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son aquellas partículas que se generan cuando la sangre del paciente entra en contacto con superficies extrañas y es de los radicales libres son de los factores que aumentan de manera importante la respuesta inflamatoria. El aumentar la respuesta inflamatoria también a nosotros nos lleva a otro problema que es fuga al tercer espacio del volumen, un paciente con un edema generalizado, que le va a costar más trabajo al miocardio manejar todo ese volumen, además también el volumen tiene un ligero edema, de tal manera que utilizamos el mannitol en el cebado y también utilizamos mannitol una vez que se despinza la aorta, como ya habrán visto, hay cirugías o hay cardiopatías en las que se tiene que hacer un clampaje en la arteria, en la aorta, y otras que no requieren. Aquellas cirugías o aquellas cardiopatías que son corregidas con un pinzamiento aórtico, por muy mínimo que sea, cuando se despinza se generan muchísimos radicales libres de oxígeno y también muchísimos factores de la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿para qué nos sirve este mannitol? No solamente nos sirve como un diurético hiperosmolar, sino también nos ayuda a eliminar todos aquellos radicales libres. Dentro de este mismo cebado estamos haciendo el uso de milrinona, es un vasodilatador pulmonar para manejar la hipertensión pulmonar en aquellos pacientes que han manejado cortocircuitos de izquierda a derecha y que ya tienen un problema de hipertensión pulmonar ya diagnosticada. Como les decía, la sangre de banco que está almacenada tiene glucosas muy altas, por arriba de 400 o 500, entonces nosotros administramos también bolos de insulina dentro de este cebado y muchas veces cuando ponemos la sangre dentro de este reservorio, este es el intercambiador de temperatura. Bueno, este reservorio, ponemos la sangre, lo que hacemos es ponerla, antes de conectarla al paciente, la pasamos por este rodillo y los diferentes filtros que ya les mencioné en las diapositivas anteriores. Antes de pasarla al paciente, nosotros lo que hacemos es como lavar esa sangre, es decir, con solución salina, le agregamos estos medicamentos, tomamos una gasometría previa a conexión con el paciente y entonces vemos que las condiciones son fisiológicas. Inclusive hemos estado haciendo valoraciones con respecto a la sangre del paciente.
y una sangre que extraemos de este reservorio que ya quedó preparado para iniciar la circulación extracorpórea, y vemos que son comparativamente muy parecidas. Entonces son los momentos ideales para poder iniciar una circulación extracorpórea, si todo fluye bien, si el paciente no tiene alguna alteración, si no tenemos que entrar de manera rápida. Entonces tenemos esa oportunidad de mejorar el montaje y el cebado para poder iniciar la perfusión o la circulación extracorpórea. Cardioplegia, bueno, es una solución que permite la protección miocárdica, va a producir una parada sostenida inmediata, es una solución que está conservada a 4 grados, administra sustrato energético durante el clampaje aórtico, va a tamponar la acidosis metabólica y tiene elementos hiperesmolares como es el manitol y la lidocaína. Tiene algunos agentes estabilizadores de membrana como es el magnesio, el magnesio es un antiarrítmico y la lidocaína nos evita que se cierran los canales de sodio en el miocardio para evitar el edema. Actualmente estamos utilizando una protección, como protección miocárdica, una cardioplegia modificada. Existe la cardioplegia del nido, existe una sustancia que se llama Plasma-Lye, en México no existe, entonces estamos haciendo utilidad de solución Harman. Y bueno, esta es la composición de la cardioplegia. Esta cardioplegia se realiza una vez que se pinza la aorta por encima de las coronarias. La cardioplegia queda entre el pinzamiento aórtico y las coronarias. Se pinza la aorta, se infunde la cardioplegia, y se perfunde el corazón en diástole, que es cuando se perfunde las coronarias, y esa cardioplegia va a ir por esas coronarias hacia el miocardio y lo va a proteger del tiempo que está en hipoxia isquemia. Aparte de esa cardioplegia, también solución fría para brindarle una mejor protección miocárdica durante ese tiempo que va a estar en pinzamiento aórtico, que puede suceder de 30, 40, 60, hasta hemos tenido pinzamientos aórticos que van hasta de 2 o 3 horas. También hay pinzamientos que son 2 o 3 minutos. Depende mucho que se le va a realizar a ese paciente. Aquí llevemos, y cardioplegia es la que actualmente ha funcionado en el hospital infantil. ¿Cómo podemos valorar que ha funcionado? Que una vez que se despinza la aorta, el paciente sale a un ritmo sinusal, no se tarda de que se despinza a que sale a ritmo sinusal, no pasa más de 1 minuto. Bueno, y aparte de otros factores que también juegan un papel importante durante la protección. Entonces, bueno, esta es la cardioplegia que actualmente estamos utilizando y que hemos tenido buenos resultados. Les repito, en el mercado hay muchísimas soluciones para protección miocárdica. Yo creo que habrán escuchado el custodiol o protección de órganos. En el hospital no la utilizamos porque el resultado no ha sido tan favorable. Pues bien, después de saber todos estos elementos claves para la conducción de la perfusión, desde elegir el tipo de cebado, los medicamentos que se le van a agregar, qué decisión tomar con respecto a los hemoderivados. Habrá pacientes a los que se les pone sangre total, a los que se les pone solo plasma, a los que de plano no se les pone ningún hemoderivado. Entonces, bueno, ya elegimos, tomamos la decisión del mejor cebado para nuestro circuito y entonces ya tenemos preparado nuestro circuito. Como podemos observar, este es nuevamente el reservorio, el oxigenador. Estas son las líneas que van hacia la línea venosa y esta que se observa acá es la línea arterial. Esto es el hemoconcentrador. Como les decía, este filtro es parte de este equipo que nos va a ayudar a eliminar agua, factores de la respuesta inflamatoria, aumentar el hematocrito y mejorar la perfusión. Una vez que nosotros mejoramos el hematocrito, pues también mejoramos la presión oncótica. Podemos mantener medias por arriba de 30 a 40 milímetros de mercurio sin ningún problema. Si nosotros tenemos un hematocrito bajo, que muchas veces se requiere, es difícil mantener una presión media por hemodilución. Entonces jugamos con otros factores. Si yo no puedo mantener la media por un hematocrito por arriba de 10 o 12 gramos, entonces ¿qué hago?
aumento los flujos. Tenemos que aprender a jugar con los diferentes componentes que nos brinda la circulación extracorpórea, porque muchas veces en pacientes neonatales, aquellos que se llevan a hipotermia profunda, tenemos que bajar temperaturas hasta 18 grados. Entonces es importante ahí que la sangre no esté tan viscosa, porque entre más viscosa dificulta la perfusión hacia esos vasos tan pequeños o a los cielos capilares. Entonces vamos a tener datos de hipoperfusión. Esa es una. La otra es que con la hipotermia hay vasoconstricción, entonces es más difícil la perfusión en esos pacientes. Tenemos que de manera obligada tenemos que bajar el hematocrito, pero no tenemos que sacrificar el flujo o sobre todo sacrificar la media. Aquí observamos el banco de llaves, como les decía, que es para poder extraer las muestras. Este banco de llaves son cortocircuitos, como les decía, que van de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque van conectados hacia la línea arterial que funciona como la aorta. Entonces, va a enviar el flujo hacia este banco de llaves y va a tener su drenaje hacia este reservorio que va a funcionar como cavidades derechas. Al principio de la presentación les decía que este reservorio funciona como cavidades derechas, pulmón, y el rodillo sistémico, que les estuve hablando en diapositivas previas, pues va a funcionar como el ventrículo izquierdo. Bien, una vez que ya tenemos preparado todo nuestro circuito, en las condiciones fisiológicas necesarias para el paciente, de acuerdo al paciente, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de esta perfusión? Bueno, manejar flujos que van de 1.6 a 3 litros, es decir, estos flujos los manejamos solo en hipotermia profunda, 18, 20, 22 grados, y 3 litros los manejamos cuando el paciente tiene una temperatura de 36 grados. Les repito, esta temperatura la controlamos con el intercambiador de temperatura que va conectado acá y que no tiene un contacto directo con la sangre porque existe una malla de acero inoxidable que le evita ese contacto, pero le permite enfriar o calentar la sangre antes de ser devuelta al paciente. Una vez que ya empezamos la perfusión y que vemos que tenemos un buen drenaje venoso, es decir, por aquí, por esta línea, y que tenemos un buen drenaje en este reservorio, nosotros podemos empezar a manejar el gasto cardíaco. Si tuviéramos un drenaje venoso bajo o que la cánula haya quedado pequeña, entonces nosotros hacemos utilidad del drenaje venoso asistido, es decir, aplicamos una presión negativa para poder extraer el drenaje de manera activa. Ya que nosotros observamos que tenemos un buen drenaje y que podemos manejar un buen gasto cardíaco con el ventrículo, con el rodillo sistémico, entonces sí administramos todos los medicamentos que hagan falta. Es decir, podemos iniciar con algún bicarbonato, podemos iniciar con heparina sistémica en el reservorio y vamos a empezar a regular los gases de acuerdo a la temperatura. Regular los gases, es decir, tengo que mantener un CO2 que me permita llevarlo de 35 a 45 milímetros de mercurio con una presión de oxígeno entre 150 en bomba, entre 150 y 200 milímetros de mercurio. Voy a preparar también mi sistema para poder infundir la cardioplegia. Es un sistema que va también accesorio a este circuito y que también se puede implementar, puede ser con, lo ideal es pasarla con este circuito porque se mide presión, volumen y sobre todo estamos midiendo el tiempo en el que se perfunde la cardioplegia. Hay corazones que requieren de 4 minutos, hay corazones que requieren de 2 minutos para poder infundir esa cardioplegia que va directamente sobre las coronarias en un pinzamiento aórtico y en diástole, les decía. Ya tenemos preparada toda la cardioplegia, ya tenemos preparado el set y ya estamos listos para cuando se haga pinzamiento de aorta, nosotros inmediatamente empezamos la cardioplegia porque entonces ese corazón ya está en isquemia, hipoxia y entonces tenemos que brindarle esta medida de protección que es con solución cardioplégica. Una vez que ya nosotros preparamos todo el sistema y que estamos antes de poder infundir cardioplegia, debemos de tomar gasometría y hacer todas las correcciones necesarias, desde manejar equilibrios electrolitos, equilibrio de ácido base o estrategias de ácido base, que son temas
que en un momento los veremos y los entenderemos, que son estrategias de gases como alfa-stat o pH-stat. Controlar la temperatura, es decir, debemos de conocer los tiempos quirúrgicos para poder manejar la temperatura. Si es una comunicación interauricular que se cierra en aproximadamente 3 minutos con una cirugía, con una duración de cirugía de 45 una hora, nos vamos a bajar al paciente a 18 grados, lo mantenemos entre 36 grados. Mantener la media, ya les dije que es la mejor medida para garantizar un flujo tisular, y mantener hematocritos entre 25 y 30%. Estar midiendo constantemente tiempos de coagulación activada que nos van a garantizar que nuestro circuito esté heparinizado. Todos estos factores o todos estos momentos se llevan a cabo desde que inicia la cirugía hasta que hay un pinzamiento aórtico. Muchas veces tenemos solo 5 minutos para poder realizar todo esto. Hay veces, de acuerdo también a la cardiopatía, de acuerdo al cirujano, de acuerdo al tipo de paciente, que tenemos más tiempo para realizar esto, pero en sí, de manera general, tenemos poco tiempo para realizar todas estas acciones, de tal forma que la habilidad también del perfusionista debe de estar encaminada a hacer las cosas rápido y bien. Y además, tenemos que estar observando todo el monitoreo que existe para el paciente, el monitoreo invasivo y no invasivo. Nosotros nos guiamos mucho por la presión media, los NIRS, los NIRS son sistemas que nos permiten medir la oximetría cerebral. Estamos midiendo el gasto, viendo que el gasto urinario esté adecuado, 1 mililitro por kilo por hora, y bueno, son diferentes factores o diferentes formas de estar evaluando el nivel de perfusión que estamos manejando. Tenemos que estar observando la temperatura, el ritmo cardíaco del paciente. Entonces, bueno, antes de hacer cualquier corrección, ver toda la hemodinamia del paciente, hacer las correcciones y siempre manejar de manera fisiológica todo el contenido dentro de este reservorio para mejorar las condiciones en la perfusión. Y bueno, este es el circuito ya una vez preparado, ya con todas las líneas, como podemos observar, se asemejan a las arterias y las venas. También existen coloraciones. Si observan, aquí está el rojo, el azul, y aquí no se alcanza a percibir bien la coloración en las líneas, pero también la sangre venosa, como recordarán ustedes, es sangre desoxigenada y tiene una coloración azul. También aprendemos, antes de mandar una gasometría, observamos la coloración en las líneas. Aquí se alcanza a observar esta diferencia de colores. Esta es la sangre venosa que retorna del lado venoso hacia el reservorio, y esta es la sangre arterializada. Entonces, antes de enviar una gasometría, nosotros observamos la coloración. Si nosotros tenemos falla de oxígeno, que se desconectó el blender, que se desconectó la línea de oxígeno, entonces empiezan a poner oscuras las líneas. Ese es el momento antes de decir, necesito una gasometría para tomar una decisión. No, necesito ver primero las líneas y ver que algo sucedió, porque la sangre arterializada está con falta de oxígeno. Entonces lo primero que observamos es la toma de oxígeno y que esté conectada. Este es el hemoconcentrador, como ya les hablé de él en las diapositivas previas, y este es un set de cardioplegia por el que nosotros enviamos esa cardioplegia a esas coronarias. Aquí observamos la línea que va conectada directamente sobre la raíz aórtica. Y es a través de también un rodillo, extraemos sangre de este dispositivo y lo enviamos hacia las coronarias. Y bueno, este es otro tipo de máquina de circulación extracorpórea. Si observan aquí, estos igual son rodillos, este es un intercambiador de temperatura, este es el banco de llaves por el que obtenemos las muestras para hacer las gasometrías, y este es una línea que está conectada a una unidad de sangre extra que nos enviaron del banco de sangre, y que durante la conducción de la perfusión, de acuerdo, como les decía, al hematocrito que tenemos o al hematocrito que deseamos, de acuerdo a la temperatura del paciente. ¿Qué debemos mantener o cuáles son las metas durante la conducción de perfusión? Evaluar la presión.
siempre estar observando la presión arterial media, pero también a veces por alguna situación está artefactada o ya se salió la línea arterial que estaba en radial o en dorsal del pie, en el dorsal. Entonces sí tenemos estos valores, sí nos sirven estos monitoreos, pero lo importante aquí es no casarnos con algún factor. Tenemos que observar todo para poder definir o decidir las decisiones que vamos a hacer, los cambios que vamos a realizar. Verificar siempre el ritmo cardíaco. No podemos enfriar tan rápido a los pacientes. Una vez que nosotros conectamos al paciente al circuito extracorpóreo, les hablaba de estar observando de estar llevando control de la temperatura, porque si nosotros los enfriamos, el paciente fibrila inmediatamente. Entonces tenemos que llevar también un tiempo de medición, es decir, podemos enfriar el paciente conforme vayan pasando un grado por cada 2 minutos. Si lo enfriamos a una velocidad, lo único que podemos hacer es alteraciones del ritmo, entre ellos una fibrilación. Vigilar el monitoreo NIRS. El NIRS, ya les dije, es un oxímetro o una oximetría que nos permite valorar, en este caso, el cerebro, y también hay unos electrodos que se colocan a nivel renal para estar midiendo la perfusión cerebral y renal. Entonces, siempre debemos observar y siempre tomamos en cuenta los valores basales y partimos de ahí. No podemos bajar de menores del 10% del porcentaje que ya está como basal, porque entonces vamos a tener problemas ya sea de hipoperfusión o de entrega de oxígeno o de hemoglobinas bajas. Controlar las temperaturas, verificar siempre el volumen urinario. Cuando tenemos una buena perfusión y el paciente no tiene ningún problema renal, estamos observando una buena diuresis, es decir, 1 mililitro kilo hora. Tener siempre disponible la solución de cardioplegia para el momento que se requiera. Esta protección miocárdica tiene una durabilidad de 1 hora, 1 hora un poco más. Si nosotros observamos que la cirugía o el pinzamiento aórtico se va a prolongar, debemos estar preparando otra solución de cardioplegia antes de que se realice la siguiente infusión. También es importante mencionar aquí si ya está próximo a concluir el despinzamiento aórtico porque la corrección se llevó a cabo, entonces ya no hay necesidad de pasarle otra dosis de cardioplegia porque tiene un alto contenido de potasio y eso pues nos va a traer también problemas a la salida al despinzamiento de la aorta. Estar tomando gasometrías para estar haciendo siempre taller de gasometrías, medir las resistencias vasculares, manejar halogenado, manejar milrinona o manejar algún otro vasodilatador. Controlar los flujos, controlar hemoglobina y hematocrito, realizar diferentes estrategias para disminuir toda esa respuesta inflamatoria ocasionada por el contacto con superficies no endotelizadas, es decir, hacer ultrafiltración modificada, o sea, extraer agua del paciente. Esa agua que extraemos del paciente, ahí van implícitos todos aquellos elementos que forman parte de la respuesta inflamatoria. Estas estrategias se realizan desde que inicia la circulación extracorpórea, termina y antes de que se desconecte el paciente del circuito, las cánulas del circuito extracorpóreo, todavía también realizamos algunas estrategias de filtración. El objetivo es disminuir la respuesta, aumentar hemoglobina, o sea, se toma la decisión en base a la gasometría final. Antes de salir de bomba, tomamos otra gasometría desconecta el paciente por vía central al paciente. Es decir, el reservorio tiene que quedar totalmente limpio. Ay, perdón. Durante toda la conducción de la perfusión se lleva un balance hídrico porque no podemos llevarnos al paciente. No es solo sacarle agua y agua y agua, sino también no lo podemos llevar a un grado de deshidratación, de tal forma que debemos de llevar siempre un balance hídrico entre la solución que le estamos poniendo, la solución que están utilizando en el campo quirúrgico.
Manejar diferentes estrategias de protección cerebral y renal, es decir, vamos a manejar hipotermia con hielo tópico, vamos a manejar retención de CO2 para mejorar el flujo, una vasodilatación cerebral y mejorar un flujo cerebral. Con respecto a las estrategias de protección renal, siempre vamos a estar observando la entrega de oxígeno, que son una de las mejores estrategias para mejorar o proteger la función renal. Vamos a estar bien observando la medición con respecto al consumo de la heparina. Les decía que tiene una vida media de 90 minutos, entonces tenemos que estar observando constantemente cómo está la heparina en nuestro circuito. Y finalmente tenemos que hacer una valoración general de todas las constantes hemodinámicas del paciente para poder llevar a cabo diferentes decisiones con respecto a toda la hemodinamia del paciente y mejorar o garantizar una perfusión. Eso es el objetivo de un perfusionista durante la corrección de una cardiopatía congénita o de una cirugía a corazón abierto, ¿no? Bien, pues eso sería todo mi tema. Yo agradezco la atención y esta imagen forma parte de todo el aprendizaje que he llevado a cabo a lo largo de esta perfusión. Los lugares a los que he tenido la oportunidad de rotar para poder aumentar los conocimientos y mejorar las condiciones de perfusión. Esta es una imagen donde está parte de todo el equipo quirúrgico en cirugía cardiovascular. También participo como ECMO especialista, otro circuito extracorpóreo que tiene muy parecidos los objetivos. Y bueno, pues nada, no me resta más que darles las gracias. ¿Algún comentario o sugerencia? Pues bienvenida. ¿Listo, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Martita, muchísimas gracias. Creo que los dejaste bien interesados en esto. Sí, no sé si, la verdad es que hemos platicado de muchas cosas de profesión de cirugía cardíaca y de cardiopatías congénitas, etcétera, pero creo que este tema te abre el panorama, porque siempre, hay que reparar y hacerlo muy sencillo, pero creo que hoy se dieron cuenta realmente dónde viene la parte de la ciencia de la cirugía cardíaca y es lo que ustedes hacen en la perfusión. Alex, ¿tienes alguna pregunta? Perdón. ¿Sí se oye? Hola, Mati, sí, adelante. Yo quiero preguntarle a Martita algo, que ya nada más para checar si entendí bien. La solución cebada, es solución cebada, ¿verdad? Sí. Esa tiene ese es un conjunto o una solución de químicos que atrapan todas las impurezas o los problemas que vengan en el circuito sanguíneo, ¿verdad? ¿Es esa la función? La solución de cebado o el priming, como le llaman, esa solución la utilizamos cuando vamos a cebar los circuitos y las líneas al inicio para sacar todas las burbujas que queden de este circuito y antes de poder... Como un cebo, ¿de ahí el nombre? Esa solución la utilizamos al inicio. Posteriormente, hacemos ya durante la circulación extracorpórea o durante la conducción, lo que hacemos es realizar diferentes estrategias para eliminar líquido que efectivamente tiene factores de la respuesta inflamatoria, pero al inicio el cebado es con solución salina, una solución fisiológica que solamente nos va a permitir cebar el circuito y eliminar todo ese aire. No vienen todas juntas, sino se va haciendo en proceso. Se va haciendo el proceso y hay diferentes formas de cebar el circuito. Algunos utilizan Harman, algunos utilizan Plasmalite. La decisión del cebado depende del perfusionista, pero sobre todo depende de las condiciones fisiológicas del paciente. Y la cardioplegia es otra solución para preparar al corazón a... Para protección miocárdica. Ok. Igual, hay muchísimas en el mercado. Lo más importante en estas soluciones es el alto contenido de potasio para parar el corazón en diástole y que además nos permite proteger al corazón durante el tiempo que va a estar en isquemia e hipoxia. Pero son soluciones... Esa solución sí la preparamos nosotros en el hospital, la solución de cardioplegia. Okay. Y una pregunta, para los demás trasplantes, sean de hígado o de riñón,
es el mismo procedimiento, o sea, también hay soluciones de cebado y eso. Hay soluciones, bueno, para los demás trasplantes, para protección de órganos está el custodiol, también corazón, pero en el hospital nosotros no utilizamos el custodiol. Y para realizar trasplantes de pulmón es el mismo, el mismo circuito extracorpóreo o máquina de circulación extracorpórea con un cebado con la solución cristaloide que decida el perfusionista de acuerdo a las condiciones del paciente, y después ya le va agregando todo, ya sea los electrolitos o los medicamentos necesarios para manejar la perfusión. Eso tomado como referencia a los valores que nos arroje la gasometría. Ay, pues muchas gracias No, por la clase. No, Y un día voy a ir. la esperamos. Gracias, Martín. No, ¿de qué? Me dio mucho gusto la clase. Qué bueno. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Mati. Alex, creo que tenías por ahí una pregunta. Sí, sí, pero van los chicos si quieres primero. Está Caroline. Sí. A ver, Caro, ¿tienes alguna pregunta? No, creo que no, Alex. Ok, no. Yo, más bien, es mucho desconocimiento de mi parte. Decía que hace una especialidad. ¿De cuánto tiempo hizo su especialidad? De 1 año en el Instituto Nacional de Cardiología. La verdad es un curso muy intensivo. La entrada era a las 6 de la mañana con salida a las 7, 8 de la noche durante 1 año. Ahí hicimos la especialidad, que es el único instituto hoy por hoy que tiene un reconocimiento no solo nacional, sino también internacional, y que además está avalado por la UNAM o certificado por la UNAM. Más aparte tuve la oportunidad de ir a hacer una rotación al Children's Hospital en Pittsburgh y otro en Nebraska. Entonces, la verdad es que la experiencia ha sido muy importante, y el conocimiento que se ha adquirido en estas diferentes rotaciones me ha permitido, pues, tener un avance, así como han avanzado los circuitos en oxigenador y máquina, también en protocolos, en el manejo, en la perfusión. Pero sí, fue 1 año en el Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, ¿cuántos perfusionistas participan en una cirugía? Porque veo que la toma de decisiones son expreso, hay que cuidar muchos conexiones, ¿no? De todo lo que nos mostró, las concentraciones de heparina y todo lo demás. Entonces, ¿cuántos participan durante una cirugía? Mire, Alejandra, anteriormente nosotros decíamos que la perfusión, como lo dijo el doctor Alcántara al inicio, ¿qué es la perfusión? Te llevas la sangre a la máquina de circulación extracorpórea y se la regresas, de tal manera que lo hacía un perfusionista solo, ¿no? Porque exactamente, ese era como el pensamiento. Actualmente, con todas estas estrategias que se están realizando, y lo comentábamos ayer que tuvimos la oportunidad de asistir a una cirugía, se necesitan dos perfusionistas para manejar. Uno maneja directamente el retorno, el gasto cardíaco, y el otro perfusionista está manejando taller de gasometría, medición de heparina, preparación del circuito de cardioplegia. Entonces, bueno, se requieren de dos perfusionistas. Se puede hacer con una perfusionista, pero la calidad de la perfusión disminuye muchísimo. Y hablando de calidad en la perfusión, disminuye también. Esto le pega directamente al paciente, y esto va relacionado con la evolución, el tiempo en la terapia intensiva, las condiciones con las que evoluciona. Entonces, hoy por hoy, y está descrito también en las normas de calidad, se necesitan 2 perfusionistas. Wow. Sí, pues veo que la toma de decisiones que tienen que hacer es rapidísimo, ¿no? Comentaba que tiene 30 minutos para prepararse antes de que se inicie la cirugía. Nosotros tenemos un tiempo de 30 minutos siempre y cuando el paciente esté estable, tengamos todo todo lo necesario para llevar a cabo la perfusión. Pero si el paciente presenta alguna inestabilidad hemodinámica, ese tiempo de 30 minutos lo recortamos en 10 minutos. Por eso también es necesario 2 perfusionistas, porque mientras una se está preparando el circuito principal, que es el reservorio y el rodillo sistémico, la otra está conectando los aspiradores, está preparando la cardioplegia, está preparando los medicamentos. Eso le estamos hablando de un tiempo récord de casi 10 minutos. No es lo ideal,
pero bueno, si el paciente presenta una inestabilidad, tenemos ese tiempo para poder prepararnos y brindar la perfusión con la misma calidad que si tuviéramos los 30 minutos. Oh, es increíble, la verdad, ¿eh? Muchas gracias. Okay. ¿Quién más tenga alguna pregunta? Yo, Adelante, Abril. por ejemplo, dentro de cuando hablaba del filtro que inhibe factores de respuesta inflamatoria, ¿cómo es que ese filtro ahora sí que inhibe el paso de esas moléculas Bueno, de respuesta inflamatoria? No inhibe. Lo que hace es impedir. Una vez que la sangre es extraída, les decía que va siempre este filtro en una línea de alta presión, es decir, en la línea arterial, que es con la que impulsamos con el rodillo sistémico la sangre hacia la circulación del paciente. Entonces, a ese mismo le impulsamos hacia el paciente y le impulsamos hacia ese filtro o a ese concentrador. Pasa por ese concentrador y filtra todas las partículas que pesen menos de 60,000 Daltons. Entonces, todos los factores de la respuesta inflamatoria, la mayoría pesan menos de ese. Entonces, de tal forma que ese filtro, pasa la sangre por ese filtro, la filtra y la manda ya limpia o sin esos factores por la línea venosa, la regresa otra vez al reservorio. Entonces, estamos haciendo eliminación de estos factores de la respuesta inflamatoria constantemente. Les decía, puede ser desde el inicio, que es cuando más se desencadena la respuesta inflamatoria, o al despinzamiento aórtico, de tal forma que en el reservorio nosotros tenemos esas sustancias. Entonces, las pasamos por ese hemoconcentrador solo por peso, entonces se eliminan estas partículas y se eliminan dentro de un líquido también y se va ya la sangre sin esos factores de la respuesta inflamatoria hacia el reservorio. Ese filtro funciona algo así como los que se utilizan como para las hemodiálisis. Entonces, partículas menores de 60,000 Daltons son eliminadas automáticamente. De tal forma que entonces eritrocitos y factores de la coagulación, esos no se eliminan porque pesan más de estos Daltons. Ok, perfecto. Sí. Gracias. Y en la figura que puso donde está todo el sistema de flujo de sangre venosa y sangre arterial, me llamaron la atención 2 jeringas que se encuentran. ¿Esas qué función tendrían? ¿Son como para los coágulos? Nosotros esas jeringas las ponemos siempre para sacar, tomar a los productos, ya sea gasometría venosa o gasometría arterial. A veces también es necesario, o durante toda la perfusión, como les decía, llevar a cabo el balance de electrolitos. Entonces, si reponemos bicarbonato de sodio, reponemos magnesio, reponemos calcio. Entonces, tenemos que estar con ese circuito siempre abierto para poder pasar a través de estas jeringas directamente ese volumen hacia esos electrolitos hacia el reservorio. No lo hacemos directamente al reservorio porque, como les dije al principio, utilizamos un sistema de presión negativa. Si nosotros sabemos esa presión negativa que ya tenemos conectada al circuito, lo que vamos a generar es que se escape toda esa presión y esa presión que tenemos en el reservorio y tenemos problemas del retorno venoso. Entonces, por eso siempre es importante utilizar el banco de llaves, que es donde estaban colocadas las jeringas. Y esas jeringas son para extraer las muestras, ya sea gasometría arterial o venosa, o para administrar medicamentos que sean necesarios durante la perfusión. Inclusive la heparina, a veces tenemos tiempos de coagulación corto y tenemos que estar haciendo reposición de heparina. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Pues la verdad es que era muy importante para mí y seguramente para ustedes que se hablara acerca del tema precisamente, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo corregir una cardiopatía congénita, pero creo que la maravilla de la cirugía va siempre de la mano de lo que hace el perfusionista, porque al final nosotros nos dedicamos a corregir un defecto anatómico. Sin embargo, estamos enfocados a final de cuentas en el corazón. ¿Cuál es la situación de esto? Que el corazón se va a parar mientras nosotros trabajamos, pero el resto del cuerpo debe seguir recibiendo la perfusión necesaria y esto es lo que hace
el equipo de perfusión. Nuevamente, insistir mucho en que la parte de la cirugía cardíaca no solamente es de un cirujano, de un anestesiólogo, es un equipo, es todo un equipo que tiene que trabajar en sintonía y créanme que el hecho de tener personas como Martita detrás de nosotros nos hace o nos da mucha tranquilidad, porque al final nosotros nos dedicamos únicamente a reparar ahí defectos, pero cuando trabajamos todos a la misma sintonía, las cosas salen mucho mejor. Martita, de verdad, muchísimas gracias por tu charla el día de hoy. Sé que primero nos da un panorama general de lo que hacemos, pero también, Alex, sé que de aquí pueden salir muchísimas líneas de investigación, porque al final, como les decía, creo que las maravillas del conocimiento fisiológico y fisiopatológico viene de la parte de la perfusión. El realmente saber por qué el custodiol a nosotros no nos ha funcionado, el saber qué pasa con estas células miocárdicas cuando se les pasa la cardioplegia, el saber si realmente hay conceptos de reperfusión, perfusión y reperfusión que a veces pueden afectar la función miocárdica, y con lo que ustedes están haciendo, Alex, creo que son líneas de investigación que vale la pena explorar. Hoy también parte fundamental de que yo quería que Marta estuviera con nosotros es, a ella le interesa mucho el campo de la investigación y el campo de este tema de experimentación. Entonces, ella es la persona con la que nos podemos acercar para poner y echar a andar ahí algunos de los proyectos que tenemos en mente. Todos los ¿Y médicos... cómo fueron estandarizando la concentración? Ay, perdón. No, dale, adelante. ¿Cómo fueron estandarizando las condiciones? Porque comentaban que algunas, por ejemplo, alguna solución como la cardioplegia de la que usan, la de nido no les funcionó y que ahora ya se dieron, y a través del tiempo se dieron cuenta o... No, bueno, la verdad es que utilizábamos una cardioplegia donde era un alto contenido en glucosa, que les decía, las glucosas iban muy altas y es como uno de los factores que más perjudican al cerebro. Entonces optamos por la cardioplegia del nido porque esa a partir de los 70, 80 fue como que la estandarizada está descrita dentro de un gol estándar en la perfusión, utilizar cardioplegia del nido. Les decía que aquí en México no existe una sustancia que es con la que está preparada esa cardioplegia, que es el Plasma-Lyte. Entonces nosotros utilizamos la solución Harman y la diferencia o la peculiaridad del Plasma-Lyte es que tiene un pH de 7.4 y el Harman tiene un pH de 6.9. ¿Cómo lo llevamos a un 7.4 de pH? La verdad es que estuvimos adicionando bicarbonato, 2, 3, 4 mililitros, así diferentes mediciones y de manera austera, y bueno, la verdad hasta tal vez un poco de pena, estuvimos midiéndolo con Lactis y con unas gasometrías hasta que alcanzamos un pH de 7.4 y con unas condiciones muy parecidas a las de cardioplegia de nido con la fórmula que tiene descrita. Entonces fue como utilizamos y nos dimos cuenta que la solución de Harman tenía la misma ya concentración o preparación que el Plasma-Lyte, pero además nos permitía una protección miocárdica de más de 60 minutos. Ese es un tiempo importante porque entonces el cirujano no tiene que estar interrumpiendo constantemente o cada 30 minutos la cirugía para poder hacer infusión de cardioplegia. Eso fue hasta hace un año, un poco más, que la empezamos a utilizar. Pero hace 2, 3 semanas, en una plática que dio el doctor Pedro del Nido, que es el autor de esta cardioplegia, ahí menciona también que también se puede realizar en solución Harman. Entonces, bueno, pues eso ya nos dio como una mayor seguridad para utilizar. Pero previo a ese concepto o a esa afirmación, eso fue lo que estuvimos haciendo, mediciones adicionando bicarbonato. De manera austera, pero la verdad nos ha ayudado mucho. Esta solución no tiene que relacionarse nada con la edad, no tiene ninguna correlación con la edad.
No, de hecho, hasta la cardioplegia del nido fue elaborada o recomendada con un grado importante para adultos, le repito, a partir de los años 80, fue como también fue con un grado de recomendación importante para paciente pediátrico. Y bueno, lo que nosotros hemos observado, y además está escrito, es que los pacientes salen al poco tiempo de un deslizamiento aórtico, salen a un ritmo importante donde no hay una fibrilación o una otra alteración del ritmo, y entonces es por eso que hemos optado por la cardioplegia del nido, y sobre todo porque tiene diferentes factores que inhiben la captación del sodio y con ello que se dematice el miocardio. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va más encaminado la utilidad de la solución, aparte de que también se utiliza cristaloide con un poco de sangre del paciente. Son muchísimas cosas, la verdad es que es apasionante este tema para No, mí. sí, bastante. Gracias. Lo que pasa es que también, digo, por eso justo lo que mencionaba Martita, y da una pauta muy importante, Alex, para la investigación, porque nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a utilizar cardioplegia del nido, fue un poquito renuente, ¿no? El servicio. Porque a final de cuentas se utilizaba una cardioplegia que teníamos de mucho tiempo, pero realmente medir el efecto y las situaciones adversas ha sido muy complejo. Se han hecho muchos o se han intentado realmente hacer muchos estudios, pero entonces tenemos que adoptar lo que ya está escrito. Pero, por ejemplo, lo que decía Martita, en la cardioplegia del nido teníamos que utilizar Plasma-Light y el Plasma-Light de repente no había en la ciudad y entonces no lo conseguíamos, etc. Y ellas decidieron, ok, estudiamos que el Plasma-Light tiene esta concentración de electrolitos y tenemos Harman con esta concentración de electrolitos, entonces vamos a intentarlo y a medirlo. Bueno, justo esa carencia, creo que hoy, o esas carencias que tenemos hoy en el hospital, pueden dar la pauta para generar líneas de investigación que pudiera entonces ahora sí aportar algo diferente a lo que existe con cardioplegia del nido, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no le vamos a llamar cardioplegia del nido, ya le vamos a llamar cardioplegia Serna Contreras, no sé. La realidad es que creo que esta parte de la perfusión es lo que nos puede dar mucho, sobre todo con lo que ustedes están haciendo en el laboratorio de bioquímica. Bueno, entonces, ojalá que esto despierte mucho interés. Sé que en ti ya lo hicimos, pero sí me interesa también que en los chicos, y si no en las futuras generaciones, porque es un área que se puede explotar muchísimo, y sobre todo, nuevamente, lo que hemos platicado, nosotros tenemos muchos pacientes, o sea, el campo está abierto para poder realizar todo esto, ¿no? Entonces, ojalá después, Martita, creo que vamos a tener que organizar una charla ahora a la inversa en la que Alejandra nos hable de lo que ellos hacen en el laboratorio para que también empiecen a surgir ideas del lado nuestro para poder generar más líneas de investigación y de conocimiento, ¿de acuerdo? Okay. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Martita, algo con lo que quieras concluir. No, pues nada, gracias por la invitación, nada más. Muchísimas gracias, Martita. Muy bien, chicos, pues la plática la dejamos grabada, se las pongo por Hasta ahí luego. para que la puedan promover con sus compañeros y nos vemos entonces en 15 días. Voy a parar la grabación, Alex. Muchas gracias a todos.